Iniciamos el módulo 1 de la asignatura Epistemología de la Gerencia Evaluativa, el cual corresponde conocer de una manera sintética en esta presentación las diferentes definiciones básicas de la epistemología. Ahora bien, lo que voy a compartir con ustedes en este material es simplemente una síntesis. En el aula virtual encontrarán ustedes una serie de textos de los cuales no los van a leer todo porque son muchos, pero sí pueden seleccionar ustedes el que mejor les parezca para profundizar esta síntesis de la cual voy a compartir en este momento. Comenzaremos con la palabra epistemología. Primero con su definición etimológica, que refiere al origen de la palabra, que está compuesto por dos vocablos griegos. Uno, episteme, que significa conocimiento, y logos, cuyo significado es teoría, tratado o estudio. Etimológicamente podríamos definir a la epistemología como la teoría del conocimiento o el estudio del conocimiento o tratado sobre el conocimiento. Una antigua concepción, griega, la señala como una rama de la filosofía que trata sobre los problemas filosóficos que rodean a la teoría del conocimiento. De eso hace la filosofía, busca la razón última de las cosas. Por lo tanto, la teoría del conocimiento, lo que nosotros sabemos, conocemos, generamos, es uno de los objetos de estudio que tiene la filosofía, cuya rama principal quien la estudia es la epistemología. Entonces, tenemos que la función de la epistemología es sobre todo ocuparse de la definición del saber, buscar aquellos conceptos que están relacionados con sus fuentes, conocer los criterios por conocer de ese saber o de ese problema que se quiere estudiar. ¿Cuáles son los diferentes tipos de conocimiento posibles que se pueden desarrollar de una problemática? ¿Cuál es el grado de certidumbre de ese conocimiento que se está generando? ¿Cuál es la relación que existe entre lo que se conoce y el fenómeno de estudio? Esa es la función de la epistemología, estudiar principalmente estos ítems que les acabo de mencionar. Pero, ¿cuál es el concepto actual de la epistemología? Simplemente es una disciplina cuya función es analizar y evaluar los problemas cognitivos de tipo científico, no todo tipo de conocimiento, exclusivamente del conocimiento científico. Por eso es que es la primera asignatura que se ve en este doctorado, porque lo que vamos a empezar es analizar y evaluar ese constructo cognitivo que ustedes van a desarrollar a lo largo de sus estudios, pero desde una visión científica. Aparte de eso, también se le considera como esa actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia. Además, también se le conoce como aquella disciplina que analiza, evalúa y critica el conjunto de problemas que presenta el proceso de producción de conocimiento científico. Entonces, precisamente aquí está lo interesante de la epistemología como la primera asignatura. Le da a ustedes toda una herramienta para poder considerar específicamente aquellos elementos de cientificidad que deben utilizarse para desarrollar ese constructo teórico del cual se espera que se complemente o se finalice con una tesis doctoral. ¿Cuáles son esos problemas a los cuales la epistemología se dedica específicamente? Bueno, a la definición y caracterización de los conceptos científicos, es decir, sobre su validez epistémica, a qué tipo de paradigma pertenece o a qué estilo de pensamiento científico pertenece, la construcción de los términos teóricos de la ciencia, a las concepciones metodológicas que se puede utilizar para abordar un problema, a las condiciones operativas y técnicas del proceso de investigación, la naturaleza de las leyes científicas, la relación entre
aspectos teóricos y aspectos empíricos, la fundamentación del conocimiento y por supuesto la búsqueda de la verdad. Esos son los principales problemas en los cuales está el contexto de la epistemología. Dentro de los textos de filosofía encontramos algunas veces que equiparan epistemología con nociología, pero en el campo de la filosofía no es lo mismo. Etimológicamente, nociología proviene del vocablo griego gnosis, que significa conocimiento, y del logo, como ya vimos anteriormente, refiere a teoría, tratado o estudios. Entonces podemos decir que la nociología es teoría del conocimiento o tratado del conocimiento o estudio del conocimiento. Pero se preguntarán ustedes, entonces, ¿qué tiene de diferencia con la epistemología? Bueno, la nociología es la que explica el fenómeno del conocimiento, es decir, esa relación que existe entre el sujeto que conoce y el objeto por conocer. ¿Ok? Entonces, en cambio, la epistemología trata sobre todo de reflexionar sobre el conocimiento científico. Aquí está la diferencia. Entonces, ¿cuáles son los problemas que trata la nociología? El problema de la posibilidad del conocimiento, el problema del origen o fuente del conocimiento, el problema de la esencia del conocimiento, el problema de los criterios de verdad sobre el conocimiento y las formas del conocimiento. Esos son los problemas que reflexiona la nociología. De la epistemología ya lo hemos visto y todos refieren a lo que son la cientificidad del conocimiento. Otro término que vemos o podemos revisar en las diferentes referencias o libros, a veces nos dicen que epistemología se relaciona directamente con la filosofía de la ciencia. Bueno, la filosofía de la ciencia sobre todo habla o estudia o reflexiona sobre la estructura lógica de la ciencia, es decir, su tratamiento y sus relaciones observables de la misma. En pocas palabras, la razón última de la ciencia, la razón última del discurso con que se construye la ciencia. Por lo tanto, ¿cuáles son los problemas a reflexionar? El método del conocimiento, la naturaleza de la ciencia y las limitaciones de la ciencia. Entonces podemos ver claramente acá la diferencia que existe entre epistemología, nociología y filosofía de la ciencia. En nuestro caso nos vamos a concentrar exclusivamente en la epistemología, porque en el doctorado lo que vamos a trabajar es en la construcción de conocimiento con un criterio de cientificidad. Por lo tanto, necesita la validez epistémica para que pueda ser reconocido dentro de la ciencia. ¿Estamos claros? Otra de las términos significativos para estudiar y comprender es la ciencia. Aquí tienen ustedes en esta lámina una serie de definiciones de algunos autores. No es la única. De acuerdo a los libros que existan de metodología, de ciencia, epistemología, siempre habrá una definición de ciencia. Pero por supuesto todas tienen características similares. Voy con la primera, que tiene que ver con Bertrand Russell, el cual nos dice que la ciencia es el conocimiento que busca leyes generales relacionadas con hechos particulares. Es decir, que los hechos particulares es la que nos permite demostrar que existen unas leyes que se pueden repetir en cualquier contexto y en cualquier ambiente. Eso es lo que nos dice Bertrand Russell. Einstein nos dice que la ciencia es la sistematización lógica de la diversidad caótica de nuestra experiencia sensora. Es decir, que la ciencia es la que precisamente pone en orden a toda esa experiencia sensora que tenemos nosotros los humanos. De por sí, por ejemplo, lo que yo estoy viendo ahora o lo que ustedes están percibiendo ahora no es instantáneo. Pasan unas milésimas de segundo para que nuestro sentido lo puedan procesar.
Entonces, las leyes, según Einstein, precisamente la ciencia a través de esa sistematización lógica es la que permite poder ordenar esa sensación o ese caos del cual nos llega a través de la percepción a nuestros sentidos. Por otra parte, Kedrov y Spirkin nos dice que la ciencia es el sistema de conceptos acerca de un fenómeno o leyes del mundo exterior o de la actividad espiritual de los individuos. Entonces, aquí también volvemos a hablar de lo que es la sistematicidad. Pero no se queda solamente con la parte externa como las definiciones anteriores, sino también habla de lo que es la parte subjetiva de la persona. Por otra parte, Gadamer nos dice que la ciencia es el camino para avanzar y penetrar en un ámbito aún no investigado. Es decir, que es ese método el cual nos abre los caminos para poder estudiar aquellos fenómenos de los cuales aún no se tiene ningún tipo de conocimiento o no se ha construido todavía un conocimiento sobre él. Por otra parte, Mario Bunge nos dice que el conocimiento la ciencia, es un conocimiento racional, exacto, verificable y por consiguiente falible. Es decir, que no es un conocimiento absoluto, sino es un conocimiento que puede ser sustituido por otro, es falible y por eso hay que verificarlo. En este sentido, quien hace todo ese trabajo es la razón humana, pero por supuesto una razón que esté educada desde el punto de vista de la sistematicidad de la ciencia. Por otra parte, Friedrich Nietzsche nos dice que la ciencia es la facultad de privar a los hombres del placer y de tomarlos más frío, más insensible, más estoico. Esto, por supuesto, es una concepción crítica que hace Nietzsche sobre todo al discurso de la modernidad que se fundamenta en lo que es la cientificidad de la realidad. Entonces nos dice que la ciencia precisamente priva al hombre de ese placer y de esa subjetividad o ese sentimiento que puede tener por el otro, valga decir ambiente, el objeto, la otra persona. Por otra parte tenemos a Nicole que nos dice que la ciencia es el interno del hombre, de implantar una comunidad racional del conocimiento. Es decir, que es una creación del hombre para poder crear comunidades de conocimiento, pero ese conocimiento no es cualquiera, sino el que se genera a través de la racionalidad de la inteligencia del hombre. Y por último podemos concluir que en pocas palabras la ciencia es la búsqueda metódica del saber, una manera de interpretar el mundo. Esa definición sencilla pues nos resumen absolutamente todo lo que nos han presentado los autores que le he nombrado anteriormente. Una de las definiciones importantes que hay que comprender dentro de estos estudios doctorales es el referido a la epísteme. Acá igualmente tenemos varias definiciones bien interesantes, sobre todo de Moreno, Hurtado y Toro, de Ibáñez y Castillo y de Foucault, en el cual ellos nos establecen sobre todo que la epísteme son reglas generales o presuposiciones inconscientes del conocer, es decir, que es una formación que tenemos nosotros internamente dentro de nosotros. ¿Por qué? Cada uno de ustedes tienen una formación profesional, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, la epísteme precisamente es la que marca nuestra forma de pensar, nuestra forma de abordar los problemas, nuestra forma del discurso en el momento en que tenemos que crear conocimiento. Entonces, en este sentido, Hurtado y Toro nos dicen que la epísteme es un modo de pensar y conocer que le es específico al investigador. Es decir, cada uno de nosotros que van a iniciar ustedes un proceso de investigación, como muy bien lo dijo el doctor Sergio Arias esta mañana, el eje transversal de todo el doctorado es la investigación. Entonces esa epísteme es precisamente ese estilo de pensamiento que tienen ustedes, precisamente de conocer, de construir conocimiento.
Por otra parte, Ibáñez y Castillos nos establecen que esa epísteme está formada por unas propias reglas, una regla que se ha generado dentro de un grupo que ha generado conocimiento y por supuesto acompañado de esa racionalidad que permite la convivencia de quienes forman ese grupo. Por otra parte, Foucault, bien interesante este filósofo, él nos dice que la epísteme es un conjunto de relaciones que nos pueden unir en una época determinada. Y por supuesto la epísteme acompaña las prácticas discursivas que dan lugar a figuras epistemológicas que se genera en el proceso de construcción del conocimiento. En este sentido podemos concluir viendo estas definiciones que la epísteme sobre todo está supeditada al poder inconsciente que existe en cada uno de nosotros. Y por supuesto, al momento de generar conocimiento nuevo, esa epísteme es la que domina y adecua el conocimiento a ese momento histórico del cual cada uno de nosotros vive en su contexto específico. Por lo tanto, esa epísteme genera un conjunto de conocimientos que condicionan la forma de entender e interpretar el mundo. Si estoy ante una realidad, la forma como lo ve el educador, la forma como lo ve el administrador, la forma como lo puede ver el propio ingeniero, son totalmente diferentes. Y eso se debe específicamente a la epísteme. Tenemos acá entonces dos categorías interesantes de las cuales hay que saber definir. Enfoque y paradigma. Si vemos la figura, cada una de ellas, sin ver o leer ninguna de las definiciones, podemos ver de qué trata cada una de ellas, ¿sí? El enfoque, sobre todo, es la perspectiva desde el cual el sujeto conocente se ubica acerca de su objeto, conociendo los paradigmas que ubican el sujeto antes del objeto, es decir, el problema o el objeto que yo quiero conocer lo voy a ver desde la perspectiva en la cual yo me ubico dentro de un paradigma, ¿sí? En este sentido es que de acuerdo a ese paradigma, que sería como el lente que vemos en la figura, puedo observar, puedo ver específicamente ese objeto de estudio. En este sentido, conocemos o existen dos tipos de enfoque, el teórico y el científico. El enfoque teórico se ubica dentro de un conjunto de epístemes determinadas, propiciando la interpretación de la realidad desde esa perspectiva, es decir, como lo muestra ese enfoque teórico, ese conjunto de modos de pensar que me llevan a interpretar esa realidad. Por eso es importante conocer muy bien esta definición, porque cuando ustedes estén desarrollando sus futuros trabajos de investigación, no cualquier enfoque teórico puede ayudar a sustentar esa problemática. Tiene que ser enfoques teóricos que estén en empatía con esa formación paradigmática de la cual ustedes tienen, y por lo tanto el discurso tiene que estar vinculado totalmente a ese paradigma. Esto es muy importante dentro del desarrollo de las investigaciones doctorales. Por lo general antes, por ejemplo en otros niveles de pregrado o de grado, puedo escoger cualquier teoría y yo la adapto a esa realidad. Acá no. Acá tiene que existir específicamente ese enlace entre esa teoría o esos autores y esa percepción que uno tiene sobre ese objeto de estudio. Por otra parte, tenemos el enfoque científico. Hace referencia a generalizaciones que vienen dadas desde las evidencias particulares, que es interpretado desde una óptica subjetiva del intérprete u observador. Es decir, desde la visión que tiene o la formación que tiene el investigador, se hace una generalización de esas evidencias que podemos encontrar en el contexto que vamos a estudiar. Por ello es importante conocer los estilos de pensamiento, porque
conociendo los estilos de pensamiento, esto nos permite desde un punto de vista teórico y metodológico poder investigar e interpretar lo dado y así construir nuevas teorías. Entonces es muy importante esta percepción o esta definición que tenemos del enfoque o de esta categoría dentro del discurso epistemológico para en un futuro poder desarrollar nuestras líneas investigativas con certeza y eficacia de acuerdo a lo que se observa de ese objeto de estudio. Por otra parte tenemos el paradigma. Pueden observar la figura. Ahí tenemos una realidad. Uno de los personajes dice que es el 6, el otro dice que es el 9. Es decir, que esa realidad es vista de acuerdo a la posición que tiene la persona. Lo mismo pasa en las investigaciones científicas. La realidad se observa de acuerdo a la posición que tiene cada uno de los investigadores. Por eso que la palabra paradigma, quien primero hace referencia a ella desde el punto de vista de la ciencia, es Kuhn, donde él establece que un paradigma son logros científicos universalmente aceptados que durante algún tiempo suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad profesional. Es decir, que es una forma de pensamiento que agrupa a una serie de profesionales en los cuales tratan de darle solución a unos problemas establecidos, ¿ok? Pero todos con la misma visión. En este sentido, tenemos que Bayes nos dice que el paradigma engloba varias perspectivas teórico-metodológicos, caracterizados sobre todo por una serie de principios ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Es decir, complementa esta definición que nos había dado el autor anteriormente, donde lo teórico y lo metodológico es quien acompaña esa visión que tiene cada uno de los investigadores sobre una realidad. Y por supuesto no de forma individual, sino que forman comunidades. Es un trabajo colaborativo precisamente para el desarrollo de las soluciones que nos exige la realidad. En este sentido, un paradigma es una estructura coherente, está constituida por una red de conceptos, existe una serie de creencias metodológicas y teóricas entrelazadas y existen unos compromisos. Es decir, que ya es algo que está bien estructurado y que cada investigador al paradigma que pertenece, pues sigue estos lineamientos de los cuales le permiten poder ver una realidad. Entonces, el paradigma es creado por la ciencia y se acepta como un modelo en la sociedad que posteriormente se convierte en un parámetro cultural. Es decir, que nos permite específicamente a través de estos diferentes paradigmas poder ver esa realidad, crear modelos de esos problemas y cuando tenemos esos modelos de esos problemas, pues les damos soluciones. Y por supuesto, como ya dije, no de forma individual, sino ya existe una comunidad profesional que puede atender esa realidad. Entonces, hay que atender muy bien estos dos categorías dentro de la epistemología, como es el enfoque y el paradigma. Aquí tenemos un cuadro de doble entrada, donde en la parte superior tenemos 4 paradigmas. No son los únicos, hay otros paradigmas más, de los cuales vamos a estudiar nosotros más adelante. Acá solamente muestro esto para que todos tengan una visión de las diferentes perspectivas que existe para poder entender y comprender la realidad. Los que trabajan con metodología o han trabajado con metodología de la investigación, esto se le hará muy familiar. En la primera columna vemos cada uno de los ítems o reactivos con los cuales se puede comprender cada uno de estos paradigmas. Por ejemplo, las razones para hacer la investigación de cada uno de los paradigmas, los fundamentos filosóficos, los supuestos ontológicos, el lugar de los valores en el proceso de investigación, naturaleza del conocimiento. Si tomamos el paradigma positivista, que es el más divulgado, es el que todavía predomina en la academia, podemos ver cuáles son las razones para hacer una investigación desde ese paradigma. Sobre todo lo que se busca ante una problemática es descubrir leyes que son generales y esas leyes gobiernan el universo. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos de ese paradigma? Bueno, está formado principalmente por el realismo, el idealismo y el realismo crítico.
Cada uno de estos son una serie de movimientos filosóficos que han sido generados a través de la historia, y cada una de las bases de estos movimientos filosóficos han desarrollado o sustentan el paradigma positivista. ¿Cuáles son los supuestos ontológicos de este paradigma? Bueno, vemos que la realidad es una sola y conocible dentro del campo de probabilidades, y el lugar de los valores en el proceso de investigación, en este caso la ciencia dice que está libre de valores, es decir, que los valores no tienen lugar excepto para la elección de un tema. Eso es lo que dice la mayoría de las teorías, pero últimamente se ha demostrado que cada científico pues aporta parte de su subjetividad para la realización de las investigaciones. Así que esa tal objetividad dentro de las investigaciones tal cual o de forma absoluta no existe. Y la naturaleza del conocimiento, podemos ver que el conocimiento es objetivo. Así sucesivamente, pues ustedes pueden leer muy bien dentro de ese material de apoyo lo referente al paradigma interpretativo, igualmente al paradigma transformativo y sociocrítico, y al paradigma de indígena de la investigación, que es una postura que ha surgido desde acá, desde Latinoamérica, que es interesante conocer también desde estas realidades. En este otro cuadro pues podemos ver otros tres reactivos en los cuales vemos la diferencia con todos los paradigmas. Sigo con el paradigma positivista. ¿Qué es lo que se cuenta como verdad dentro de este paradigma? La verdad está sobre la base de una observación precisa y verificable. Del punto de vista de la metodología, se trabaja con diseños de investigación cuantitativo, correlacional, cuasi experimental, causal, comparativo. Y dentro de las técnicas de recolección de datos, dentro de este paradigma se utiliza principalmente cuestionarios, observaciones, tests y experimentos. Y así cada una de las otros paradigmas pues también tiene algunas especificaciones que se diferencian entre unos y otros. Entonces es importante que usted lea con detenimiento cada una de estas características y de esta manera ir empezando a identificarse con cada uno de estos paradigmas. En esta imagen tomada del doctor Marco Barrera podemos ver los diferentes modelos epistémicos. Otra de las categorías interesantes. ¿A qué refieren modelos? A una serie de constructos teóricos que fueron elaborados a través de la historia, y a través de esos constructos teóricos se presentan diferentes formas de poder abordar, de poder percibir, de poder interpretar, de poder comprender la realidad. Él parte de que existe 6 modelos epistémicos originarios, que son el naturalismo, idealismo, realismo, materialismo, esoterismo y humanismo. Cada uno de ellos tiene un objeto de estudio. En el primero la naturaleza, en el segundo las ideas, en el tercero los hechos, en el cuarto lo material, en el quinto lo misterioso y en el sexto el ser humano. Entonces, de cada uno de esos modelos epistémicos originarios han emanado, ¿verdad?, otros tipos de modelos, ¿sí?, subsecuentes precisamente de acuerdo a las necesidades. Esos originarios a lo mejor no dieron, o el discurso no dio cuenta de la problemática que va surgiendo a medida que el hombre va evolucionando, así como las sociedades. Entonces fueron surgiendo nuevas corrientes para poder entender y comprender la realidad. Así vemos, por ejemplo, del naturalismo surgió el dualismo, que trataba sobre el problema de la unidad, el biologismo, que trataba sobre lo que era el problema de los organismos. De esto deviene principalmente 2 teorías o 2 modelos más que tienen que ver con el conductismo y el funcionalismo. El primero, el problema es la conducta; el funcionalismo, el problema son las funciones, y de este deviene uno último que es el estructuralismo, que son formas de cómo se representan los eventos. Entonces cada uno de ellos, si ustedes ven y siguen la línea de conexión de cada uno, pues pueden ver cómo se fue emanando, ¿sí?, o cómo fueron surgiendo diferentes variantes de acuerdos a las realidades presentes. Así vemos en el idealismo tenemos el trascendentalismo, cuyo objeto es conocer lo que está más allá de lo lógico; el dialectismo, que estudia lo que son las contradicciones;
el dicotomismo, que busca o estudia el enfrentamiento entre dos partes, y el dualismo, que estudia lo que es la unidad. Y vemos también allí el realismo, que nos habla del escepticismo, moralismo. El materialismo surge en el relativismo, economicismo. Del escepticismo sale lo que es el modelo crítico, el empirismo. Y bueno, y allí usted puede ver las diferentes conexiones que existen, ¿sí? Que existen a lo largo de toda nuestra realidad, y todos ellos no han perdido vigencia. De alguna manera u otra, uno siempre hace uso a través de las investigaciones de algunos de ellos. Otra de las categorías fundamentales para el estudio de la epistemología y todos sus estudios doctorales, sobre todo desde la línea de las investigaciones que van a desarrollar, es la verdad. Conseguimos a través de las diferentes publicaciones o bibliografías tres visiones con respecto a la verdad. Una como correspondencia o adecuación, otra como unificación de criterio y una última como coherencia. En la primera, la verdad como correspondencia o adecuación nos refiere, o mejor dicho, parte desde la concepción aristotélica de que la verdad se da cuando hay una correspondencia entre el objeto y el sujeto que dice de él o que habla de ese objeto. Entonces, la verdad se da cuando hay una coincidencia en la representación de lo que es ese objeto en la realidad. Entonces, la verdad, en pocas palabras, es la correspondencia o la adecuación entre los hechos y las proposiciones, es decir, la palabra escrita, la narrada. Estas son proposiciones lingüísticas formales que expresan la realidad. Todo lo que nosotros o todo lo que el hombre ha generado a través de la historia, a través de las investigaciones, todo ese constructo teórico precisamente es una verdad en función de su correspondencia entre los hechos y lo que se escribe a través de las proposiciones lingüísticas. Entonces, por eso es importante que en todas las investigaciones hay que desarrollar al final un instrumento, un producto escrito, porque ese producto escrito es el que va a demostrar la verdad como una correspondencia o una adecuación. ¿Ok? Que eso es un problema que tenemos actualmente. La tecnología va tan avanzada y va más allá de las construcciones teóricas que quienes escriben sobre esas realidades no le da tiempo de estar al son, vamos a decirlo así, con la tecnología. Entonces allí hay una gran brecha entre las proposiciones lingüísticas científicas y la tecnología o los grandes avances tecnológicos. Es un gran problema que tenemos actualmente en nuestro mundo. Por otra parte, la verdad como unificación de criterio, nos hacemos la pregunta, ¿es verdad todo lo que creemos? Entonces, a veces creemos cosas falsas y hay cosas verdaderas que no sabemos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que tener una mente muy aguda para saber qué es lo que realmente debemos creer. Cuando estas creencias son confrontadas con criterios de cientificidad, son confiables y normalmente las llamamos como creencias valederas. Cuando decimos que algo es valedero, no estamos diciendo que es real. Significa que satisface los criterios generales de aceptación. ¿Aceptación por quién? Por un grupo de científicos. Entonces esto es muy importante en cuanto a la verdad de la unificación de criterios, que es más o menos lo que estamos hablando en cuanto a los paradigmas. La verdad como coherencia, simplemente el conocimiento nuevo es verdadero en la medida que pueda ser insertado en un conjunto de conocimiento previo o adquirido hasta entonces. Y ese conocimiento que se ha creado armoniza con el resto del sistema al cual va a pertenecer esa nueva línea teórica en cuanto a la investigación que se está realizando y en cuanto a la verdad que se está descubriendo o se está construyendo.
La siguiente categoría tiene que ver sobre la teoría. Allí tenemos 7 definiciones bien interesantes, cortas, pero que nos dan una idea bastante amplia en cuanto a lo que corresponde a una teoría. Y es precisamente, traigo a colación esta categoría porque eso es lo que ustedes van a realizar durante su proceso de investigación en el doctorado. Desarrollar, generar una teoría. En primer lugar, se considera esta como un sistema de constructos, es decir, de conceptos, de construcciones que están relacionadas e intervinculadas, y por supuesto las características de estos constructos y de estas relaciones es totalmente abstracta. ¿Por qué? Porque, como muy bien se dijo en la lámina anterior, son proposiciones lingüísticas que dan cuenta de esa correspondencia entre el sujeto y el objeto por conocer. Por otra parte, también podemos decir que es una creación mental, por lo que depende del paradigma. Nos vamos a las láminas anteriores y el paradigma tiene que ver sobre ese conjunto o grupo de personas al cual pertenezco, me ubico un paradigma y a partir de allí tengo mi estilo de pensamiento y comienzo a desarrollar esa creación teórica, que es por supuesto una creación mental porque es una interpretación que hago yo de la realidad del objeto que yo estoy estudiando, siguiendo ciertos modelos para luego darle una solución. Otro nos dice el conjunto de enunciados que parten de observaciones particulares y compartidos. Entonces, precisamente de dónde salen las teorías, salen a partir de esas investigaciones previas en las cuales existe una particularidad, y de esa particularidad se busca la repetición de ese fenómeno, y a partir de la repetición de ese fenómeno comienza la construcción de las teorías. Es decir, que hay los datos, las acciones o la práctica es constante y por lo tanto a partir de allí se puede generar esos constructos teóricos. Por otra parte, la teoría es una interpretación del mundo real, es una recreación, como muy bien lo dije anteriormente, de la mente humana. Aparte de eso, son complejos creados mediante el desarrollo de un conjunto de proposiciones de modo sistemático, es decir, debe tener un orden. No puede desarrollarse teoría desde el caos, más que del caos, desde el desorden. ¿Sí? Porque ya existe elementos o paradigmas en los cuales nos permiten trabajar dentro del caos y a partir de allí generar o construir esas proposiciones sistemáticas. También se le conoce como el conjunto de categorías bien construida. Y por último, es un agrupamiento sistemático de conceptos y principios interdependientes de una estructura o que dan una estructura. Entonces, cada una de esas definiciones están totalmente vinculadas y correlacionadas. Lo importante es que vean ustedes acá cuál es la idea principal de la teoría, y es simplemente que es un sistema de conceptos que están construidos por la mente del hombre para dar cuenta específicamente de lo que es o la interpretación que se hace del mundo real. Ahora bien, las teorías también tienen su respectiva clasificación. Tenemos las teorías sustantivas, las teorías formales y de rango medios y las grandes teorías o la gran teoría. La teoría sustantiva pues se ubican para un contexto de acuerdo al estrato, nivel o segmentación específica para la sociedad. Es decir, que esa teoría da cuenta de un contexto específico al cual nosotros estamos estudiando por medio de un proceso investigativo. Todas las teorías se desarrollan a partir de investigaciones a realidades, a problemas en los cuales un investigador se siente atraído para generar a partir de allí una explicación de esa realidad que está experimentando. El segundo nivel tenemos las teorías formales y también conocidas como teoría de rango medio, que simplemente, según Ibáñez y Castillo, es un conjunto de preposiciones interrelacionadas
cuyo objeto es explicar una clase abstracta de comportamientos humanos. Su alcance es más limitado. Este tipo de teorías se apoyan en otras teorías para generar una nueva, y así esta puede servir de base o de apoyo para generar otras teorías o para mejorarla. Y precisamente aquí está el carácter de fabilidad de las teorías científicas, las cuales pueden surgir nuevas teorías en las cuales sustituyes a otras que ya existen, o partiendo de otras teorías o de otras investigaciones podemos ver aquellos vacíos que hayan quedado, yo lo llamo líneas de fuga, y a partir de allí construir, complementar precisamente esa teoría que fue desarrollada en un tiempo específico, en un contexto específico también. Y por último, el nivel superior de las teorías es la gran teoría, que simplemente es un sistema fuertemente interrelacionado de proposiciones, de conceptos abstractos que describen, predicen o explican grandes categorías de fenómenos. El investigador aquí obtiene una gran teoría cuando la aplica a nivel universal, establecida para la seguridad de su cumplimiento. Por ejemplo, la teoría de la relatividad. Eso es una gran teoría. Lo tenemos allí. Entonces, o la teoría de la gravedad también es una gran teoría que partió de teoría sustantiva, llegó a ser una teoría formal hasta que ya esas teorías tienen un reconocimiento universal dentro de la humanidad. Entonces, estos son los tres niveles teóricos en los cuales se pueden desarrollar los procesos investigativos. Hasta dónde van a llegar ustedes, eso lo dirá las investigaciones y el proceso que ustedes van a ir desarrollando a lo largo de sus estudios. Estas son las referencias que utilicé para desarrollar el material de apoyo que acabo de explicar.